La Casa del Teatro, con Lucas Martí. La Casa del Teatro. En esta entrega de la sección vamos a cambiar de tercio para hablar de cómo son los edificios del teatro no japonés. Este teatro es un tipo de teatro clásico, típico de Japón, que incluye música y danza, y en la que los actores llevan máscaras. Es lo más fácil de decir para distinguirlo del otro tipo más famoso de teatro, el kabuki. Es que en el kabuki van maquillados y en el teatro no van con máscaras. Este tipo de teatro se representa de forma similar al actual desde el siglo XIV más o menos, y es una de las formas más antiguas todavía en uso de teatro que hay en el mundo. El estándar arquitectónico actual para estos teatros viene del siglo XVI, y el teatro más antiguo de este tipo está en el templo de Nishi-Honganji en Kioto y fue encargado seguramente por Toyotomi Hideyoshi. Como tantos otros tipos de representación, pues surge de la fusión de diversos ritos y representaciones anteriores, y en este caso el no bebe mucho de formas teatrales más antiguas realizadas al aire libre y relacionadas con ritos sintoístas. Y de hecho, hasta finales del siglo XIX no se empezó a representar en teatros cubiertos. En este sentido, el no tiene la peculiaridad de tratar de emular siempre una representación al aire libre. Carece de decorados que se cambien para cada obra y solo tiene un panel trasero que representa un pino que se suele relacionar con uno que hay en el santuario de Kasuga en Nara, que es uno de los principales focos de representación de teatro no que hay en Japón. Además, en el caso de representaciones nocturnas o teatros cerrados, la iluminación se cuida al máximo para asemejarse a la luz natural. A pesar de carecer de decorados y de poder realizarse al aire libre, la escasa arquitectura que tiene el teatro no tiene un papel absolutamente fundamental en la definición de la obra. Recomiendo al oyente que busque en internet alguna de las grabaciones que hay de teatro no para entender mejor su arquitectura, pero debemos imaginarnos sobre todo la estructura de un templo japonés. De hecho, como esto era una representación bastante ligada a los templos, probablemente el origen del escenario actual pues proviene de una representación que se representó en una parte de un templo que en ese momento no estaba en uso, y entonces de alguna manera el escenario actual recuerda a esos templos, ¿no? Pues elevado del suelo, con una especie de pasillo exterior abierto pero cubierto por los grandes aleros estos curvos que tiene la arquitectura japonesa, y eso es lo que se codificó, ¿no? Entonces la escena en sí tiene una escena principal que es un cuadrado con forma de pabellón, o sea, tiene 4 pilares y un techo sobre el escenario, y luego hay un puente diagonal respecto al espacio principal que hace las veces de escena secundaria y que lo une con las cajas de donde salen los actores y a las que entran, es el único acceso. Este puente también está cubierto, y delante de él hay una representación de 3 pinos que van en tamaño menguante para enfatizar un poco la perspectiva y aumentar un poco esa sensación de que es un exterior. Detrás de la escena principal están los músicos, también a la vista del público, y en el costado de la escena principal está el coro, que tiene una función parecida a la que tenía en el teatro griego y está formado por entre 6 y 8 personas. Y bueno, otra curiosa similitud que podemos encontrar con lo que hemos dicho del teatro griego y romano es que se colocaban jarrones debajo del escenario para amplificar el sonido, de forma similar a lo que hemos dicho, pero esta vez eso, debajo del escenario en vez de la cávea, ¿no? Y esto es así porque el teatro no, cuando los actores se mueven, muchas veces hacen pisotones así enfáticos para dar diferentes sensaciones y de forma así expresiva, y entonces los jarrones sirven para poder amplificar también estas pisadas. Pero lo verdaderamente sorprendente quizá de esta escena principal es que está descentrada respecto al patio de butacas. No está colocada en el centro, y el puente además está colocado de forma diagonal respecto a la escena principal. Y además el público está colocado, en vez de una especie de bloque o en vez de un semicírculo, como los que hemos visto, está colocado en forma de L. De manera que forman el escenario y la zona de público forman 2 L's entrelazadas. Es muy curioso porque así hay una parte del público que siempre está mirando la escena de forma lateral y otra de vista frontal. Entonces, esto es interesantísimo porque se ha conseguido que la posición del actor dentro del escenario esté tremendamente codificada. Hay ciertas zonas que son muy poco visibles para una persona que esté en cualquiera de las 2 zonas de público, o algunas son más visibles para una y menos para otra, y de esta manera, pues jugando con eso y con diferencias en la luz y con las máscaras, pues en el teatro no se ha conseguido que para una persona del público pues note ciertos matices en la máscara que no notaría si estuviera en el otro lado, ¿no? Son máscaras pintadas con una sutileza muy grande para que, por ejemplo, un actor cuando entra por el puente está mostrando el lado derecho en este caso, y esa máscara tiene unas ciertas sutilezas que permiten entender que está contento, por ejemplo. Y a la salida da el otro lado y puede conseguirse que esa máscara pues tenga unas sutilezas para que parezca que por la acción que ha ocurrido ese personaje está triste. Entonces esas cuestiones
pues hacen eso, que la forma de este teatro haya conseguido aprovechar al máximo las posibilidades de las máscaras que se habían planteado. Entonces recomiendo a todo el mundo que busque alguna grabación de Teatro No para disfrutar con esta magnífica forma de teatro, pero que no olvide eso, cómo la forma del teatro y la forma de representarlo acaban haciendo una simbiosis en la que, bueno, que es parte de la magia del teatro, ¿no? Que es realmente imposible, desde un único punto de vista que se graba siempre, dar la misma sensación que uno tiene cuando va 1, 2 o 3 veces a la representación y se sienta cada vez en un sitio diferente, especialmente en este tipo de teatro, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya parecido interesante.